Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila. Este es su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy seguiremos con las reglas para evitar una demanda. En el caso particular, el punto 6 que vimos, que hemos visto y que habla de medicina, ciencia no exacta y libertad prescriptiva, lo dividimos en dos partes. Ya hablamos el podcast pasado de que es la conciencia o concientizar a los pacientes de que la medicina no es exacta. Hoy veremos el tema de la libertad prescriptiva. Cuando me preguntan qué es libertad prescriptiva, yo se los digo de una sola forma y se los digo que es el conocimiento que tiene cada profesional de la salud y su estilo de cómo manejar conforme a su experiencia y conocimiento científico una enfermedad que nunca va a ser igual a otra. Yo les pongo un ejemplo. Si tengo un paciente que con determinada sintomatología y determinada historia clínica, y ya con el médico número 1 a su consultorio, y luego llega con el médico número 2, después con el 3 y con el 4, todos uno tras otro, vamos a encontrar 4 formas diferentes de tratar una misma enfermedad. 4, y no significa que los 4 estén mal. Si llega a esto después de una demanda, el médico, el perito va a decir, el único que se sujetó a la guía es el médico número 2, los otros 3 son responsables. Eso es creer o pensar que todo el mundo vamos a pensar igual y vamos a actuar de una misma forma, y eso es imposible en los servicios profesionales. Es pensar que todos los abogados pensemos igual y tengamos la misma estrategia para tener un caso legal. Igual, no va a ocurrir. O sea, si pienso que todo el mundo va a actuar, que yo llego a un congreso y digo, esta es la forma de tratar diabetes y todo el mundo va a tratar enfermedades igual, esa misma enfermedad igual, pues no es así, porque cada persona lo hará con lo que le ha servido, le ha funcionado. Es como si quisiéramos poner una línea de producción a todos los pacientes diabéticos, administrarles el mismo medicamento y pensar que todos se curen igual. Y eso no es posible. No es posible porque cada caso representa características propias que la hacen diferente. Luego, entonces, la libertad prescriptiva es obrar con un criterio científico, respetando dos cosas. Lo mejor, bueno, el tema de siempre y cuando se consideren las circunstancias particulares del caso y siempre y cuando se ponga en prioridad la mejor decisión para el paciente. Que es la libertad prescriptiva, tuvo una eco particularmente a raíz de una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resuelve un caso de una manga gástrica de cirugía de obesidad. Como ustedes saben, hay una norma, entonces era una norma diferente, pero prácticamente en esos puntos igual a la actual, una norma oficial mexicana que hablaba que para ser sometido a un procedimiento de cirugía de obesidad esta norma establecía que había que contar con determinados requisitos. Uno de ellos era el tener un índice de masa corporal determinado en un rango, y además el segundo era, entre otros, contar con la decisión o aprobación de un grupo multidisciplinario de médicos, un psicólogo, endocrinólogo, nutriólogo, etcétera, y que solamente así se podría ser candidato a esta cirugía. La persona, el paciente insatisfecho con el servicio de la atención médica, presenta una demanda civil en contra de este médico, argumentando que no se habían cumplido esos dos requisitos que eran obligatorios de acuerdo a la norma, como todas las normas son obligatorias, y entonces bajo ese escenario, es de las normas oficiales mexicanas, ante ese escenario, el juez de primera instancia determina es culpable el médico porque no había cumplido estos dos requisitos que eran obligatorios para el paciente. Se van a segunda instancia, la confirman, da ya amparo y amparo igual niega el amparo. Ante estas circunstancias se presenta un amparo directo en revisión, o una revisión de amparo directo, que es un recurso especial cuando se entra en un tema de constitucionalidad, de la aplicación
inadecuada de un artículo constitucional. Aquí se hizo valer la inadecuada interpretación del artículo 5 constitucional en materia de profesiones y el 123 porque evadía el tema de la libertad del trabajo del médico a limitar de manera peligrosa la solución a un mismo caso, pensando que todos los casos son iguales, cuando sabemos que cada caso es diferente. Ante esto lo recibe la presidencia de la Corte, como establece la ley de amparo, la desecha este recurso y entonces solamente cabe el recurso de reclamación, que es presentado ante la presidencia de la Corte, lo conoce uno de los ministros de la sala y este ministro declara procedente el recurso de reclamación, con lo cual al menos le da entrada al caso para analizar si el tema de la revisión de amparo directo. Al final, la Suprema Corte de Justicia, con 4 votos a favor y 1 en contra, resuelve que la norma oficial mexicana viola el artículo 123 constitucional, particularmente porque viola este principio que es la libertad de prescripción de los médicos. Dice que se parte de un principio inadecuado, como pensar que toda la atención médica es igual, cuando cada caso representa características propias que la hacen diferente y que como tal la libertad del médico tiene para poder prescribir conforme su criterio sin sujetarse a una norma oficial mexicana, siempre y cuando se ponga en prioridad lo mejor de la salud para el paciente y tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. Esos son los 2 únicos requisitos que contempla para la libertad prescriptiva. Considero además que la libertad prescriptiva no es para que nos dé, no es la libertad absoluta, o sea, sí tiene sus límites, que es tomando en cuenta lo mejor para el paciente y las circunstancias particulares del caso. No puede decir que yo creí que esto era así y que era lo mejor para el paciente si no está debidamente sustentado y justificado. O sea, no me deja hacer una locura. Pero sí, esto me permite evolucionar la medicina, porque de esta manera, si yo me sujeto siempre a una determinada guía, nos encontraríamos en el absurdo o una norma oficial mexicana nos encontraríamos con el absurdo de que incluso científicamente se demostrara el éxito de un nuevo tratamiento que yo tenga la obligación todavía de aplicar la norma oficial mexicana porque es obligatoria. De ahí la necesidad e importancia de que este principio elemental del derecho, que es la libertad prescriptiva, igual que en el derecho, pues es la libertad que tiene un profesionista para actuar conforme a sus conocimientos, siempre y cuando sea lo mejor para la persona que atiende. Esa es la libertad prescriptiva y yo les pido que mi sugerencia es que siempre se aplique en beneficio, tomando en cuenta lo más beneficioso a este paciente y que sí podamos pensar por qué la manera de evolucionar como le damos seguimiento a las guías que no son guías de práctica clínica del CNTEC, que no son obligatorias, del CNTEC, que no son obligatorias, pero que me van a dar luz de cómo llevar a cabo un tratamiento médico, pero que sí utilice lo que vea que funciona, lo que sea mejor para el paciente, porque puedo someterme a una guía a una norma oficial mexicana que no, a lo mejor no le da el mejor resultado al paciente. Y siempre el derecho a la salud, a la protección a la salud del paciente va a estar por encima de cualquier tema porque es superior a cualquier regulación incluso, dado el principio pro homine. Entonces, que busca lo mejor para cada persona. De ahí la necesidad, ¿está regulado o no? De ahí la necesidad de que la libertad prescriptiva sea debidamente ejercida por el personal de salud. Este es mi comentario el día de hoy. Yo soy Abraham Dávila. Este es su podcast, su programa en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Muchas gracias.